Bien, amigos, estamos de vuelta, estamos con la congresista Rosa Bartra de Fuerza Popular y también presidenta de la Comisión Lavallato. Congresista, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Cristian, muy buenas noches. A ver, congresista, antes de preguntarle la pertinencia de citar no solamente a Nancy Lach, ¿no?, sino toda la gente vinculada a estas empresas que claramente, de acuerdo a información periodística, tienen o habrían tenido vínculos con el presidente Kuczynski. Yo le quiero preguntar por el pedido que ha hecho Jenny Vilcatoma. Es cierto, no es un pedido de vacancia, simplemente ella me dijo es un pedido a título personal, una opinión de que el presidente renuncie en este momento por la situación en la cual ya está comprometido. ¿Usted está de acuerdo con esa posición? Creo que la congresista Vilcatoma, como cualquier otro congresista, tiene derecho a expresar su posición. Ella es una congresista independiente y expresa su sentir. Yo no podría hacer una calificación con respecto a lo que ella ha dicho. Creo que tiene elementos suficientes que pueden apoyar lo que ella siente, lo que ella piensa, ¿no? Correcto. Nosotros hemos sostenido en reiteradas oportunidades que desde Fuerza Popular la institucionalidad y el respeto, por lo tanto, por las instituciones, tiene que mantenerse. Ok, olvidémonos de Jenny Vilcatoma. ¿Usted cree que el presidente debería renunciar? Yo creo que el presidente debería aclarar, porque el pueblo peruano tiene derecho a que su principal autoridad, quien es el capitán del barco llamado Perú, o por lo menos debería actuar así, explique cuáles son los nexos que tiene con los hechos que se investigan, cuál ha sido su participación, de qué él puede dar fe. Nosotros lo hemos convocado porque él ha sido el ministro de Economía, por lo tanto presidente del Consejo Directivo de Proinversión, fue también presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Alejandro Toledo y estuvo presidiendo todos los actos que llevaron adelante la carretera interoceánica sur en sus tramos 2, 3 y 4, que abrieron el camino, porque fue con este proyecto que se abrió el camino para todas las barbaridades que se han hecho en los siguientes proyectos. Entonces creo que siendo él un protagonista principal, el protagonista de esta historia, se le convoca para que como testigo nos detalle qué es lo que ocurrió. Ok, pero él no quiere, congresista. No quiere. No quiere, no, y está clarísimo. No quiere y además la ciudadanía se lo está cobrando, por lo menos ya en las encuestas. ¿Qué va a pasar ahora debido a la negativa del presidente Kuczynski? Como quiera que soy una parlamentaria liberteña y liberteña andina, las personas del Ande tenemos paciencia. Y yo creo que con esa paciencia andina que tenemos nosotros vamos a esperar que el presidente reflexione y a menos que quiera proteger a alguien, ¿no? Porque a él se le llama como testigo, a menos que él como testigo no quiera contarnos qué pasó, cómo fue que se dio esa coima de la que dan cuenta Marcelo Odebrecht o Joseph Maiman a Alejandro Toledo de más de 20 millones de dólares, a menos que él no quiera o quiera protegerlo en todo caso al expresidente Toledo, seguiremos esperando. Ojalá. Ok, pero ¿qué se gana con esa paciencia? Porque finalmente, como decía, ¿no?, mucha gente está de acuerdo, la mayoría de peruanos, que el presidente debería responder. No quiere responder y finalmente parece que la Constitución no es clara ni para un lado ni para el otro, porque la Constitución no obliga al presidente a ir, tampoco dice que no tenga que ir. Parece que queda un efecto Oris en el cual finalmente el presidente se puede agarrar de esa situación. ¿Qué ganamos con esa paciencia? A ver, yo le agradezco la precisión que está haciendo Cristian, porque fíjese usted, todo el tiempo se dice y se repite y se repite y se repite, sobre todo en los medios de comunicación, en muchos medios de comunicación, que el presidente, de acuerdo al artículo 117 de la Constitución, no tiene que ir. Y eso no es verdad, eso es absolutamente falso. Lo que hace el artículo 117 es protegerlo, darle inmunidad para que sea acusado. Correcto. Pero nadie lo está acusando, pero está pidiendo que vaya como testigo. Pero el artículo tampoco lo obliga finalmente, a que ustedes puedan decir el presidente tiene que venir sí o sí. Entonces estamos en una suma cero. No lo obliga, pero sí la Constitución obliga al presidente de la República a cumplir y hacer cumplir la ley. Y también tenemos en la Constitución contemplado que todos los ciudadanos estamos obligados a comparecer ante una comisión investigadora del Congreso de la República. Pero a ver, seamos honestos, ¿pero qué ganamos entonces finalmente? Porque el presidente cada vez él mismo se encamina solo al precipicio, ¿no? Pero ¿qué gana? Decía, digamos, dejar sobre esta espada de Damocles sobre el presidente siempre de que no quiere venir y enrostrarle todos los días de que el presidente tiene algo que ocultar y que por eso no viene.
¿Esa sería un poquito la razón? No, Cristian. Nosotros vamos a continuar con la investigación, como quiera que lo seguimos haciendo. Concluiremos cuando llegue la etapa de concluir con la evidencia documentaria y testimonial que se tiene. Ok, entonces para entender, ustedes no van a ceder y no le van a mandar las preguntas por escrito. Eso se debe discutir en la comisión y tomarse como un acuerdo de la misma. Recordando siempre que la comisión es multipartidaria. Multipartidaria, pero su posición sería, digamos, no, me lo acaba de decir, ustedes tienen paciencia justamente como congresista de La Libertad y además de la Sierra Liberteña. Por usted paciencia. Seguiría esperando. Estoy segura que el presidente va a reflexionar. ¿Cuándo vence? Nosotros tenemos plazo hasta el 4 de julio del próximo año. Hasta el 4 de julio del próximo año. Entonces, finalmente, y desde su punto de vista, usted sería de la idea de seguir esperando a que cambie de parecer, pero no mandarle las preguntas, algo que me pareció era la posición de Víctor Andrés García Belaúnde. Bueno, pues si es que el presidente no quiere venir, dejamos sentado su negativa y tendremos que mandarle las preguntas por escrito. ¿Usted no estaría de acuerdo en esa posición? Eso no es algo que dependa de mí. Me queda claro. La posición que se adopte será la que finalmente pero usted tiene acuerde un voto. La comisión. Usted tiene un voto. Hoy día usted votó porque venga Nancy Lange y la gente, ¿no?, de First Capital. O sea, por eso le preguntaba, por su posición más que todo. Yo tengo un voto y yo creo que teniendo una opinión consultiva de la Comisión de Constitución, que después de un análisis bastante minucioso ha concluido que el presidente debe comparecer, yo voy a respetar esa opinión consultiva. Ok. Imagino que finalmente la votación se mantendrá ese tema entonces, porque tienen una mayoría ahí un poquito de acuerdo. No, Fuerza Popular. Somos 2 de 7. Pero congresista, tranquila, lo que me refiero es que hay una mayoría en esa posición. No estoy hablando de una mayoría de Fuerza Popular, hay una mayoría en el sentir de que esa posición se mantenga. Solamente he escuchado a Víctor Andrés García Belaúnde, me imagino que Gino Costa obviamente está en la línea, pero por el otro lado ni siquiera Marisol Espinosa creo que esté en la línea de mandar el tema por escrito. Así que me parecería que esa línea se mantendría de esperar. Ahora, vamos a ver. ¿Por qué citar a Nancy Lange? Y hay que decirlo justamente, no es solo Nancy Lange, sino a todas las personas que aparecen vinculadas a estas empresas que se fundaron a partir del año 97, creo, para adelante. Sí, desde la fecha de su fundación. Bueno, es un pedido que hizo la congresista Jenny Vilcatoma y que lo hizo suyo el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Primero yo tendría que decirle a la población que nos sigue en este momento que no se ha acordado citar a la esposa de Pedro Pablo Kuczynski, sino a la señora Lange, empresaria o accionista o socia o directivo de empresas que tienen relación con los hechos que investigamos. No se trata, como usted muy bien ha dicho, de ella, sino de todos los que han conformado estas empresas estructuradoras o en el rubro que hayan trabajado y que tienen relación directa con los hechos que investigamos. Tanto es así que yo escucho, por ejemplo, hoy día el despliegue apasionado del congresista Juan Cheput, ¿no? Ahí tengo una frase que le voy a soltar ha calificado a la comisión. Yo tendría que recordarle al señor Juan Cheput, antes ministro de Alejandro Toledo, antes detractor, además igual de apasionado ahora del señor Pedro Pablo Kuczynski, que en el año 2011 dijo que junto con Sepúlveda, PPK impulsa el anillo energético y le va a dar el gas a Chile. Y lo acusó de que PPK junto con Sepúlveda han hecho grandes negocios, que es más, que PPK cuando estuvo de ministro le dejaba todo el tema empresarial a Sepúlveda. Entonces yo no sé cuál es ahora de pronto no solo la amnesia con respecto a hechos que él apasionadamente denunciaba. Pero lo que pasa es que él habla congresista de que es inseparable, ¿no? La condición de ex socia o qué sé yo, pero ahora de primera dama. O sea que finalmente no se puede separar ese tema. Yo repito, la señora Lange, de acuerdo a lo que se ha tomado hoy día en la comisión, que por cierto no es que vaya a ser citada mañana, es un pedido que se ha aceptado para que pueda ser programado. No se sabe cuándo todavía. Pero favor, finalmente pedidos como este tenemos muchísimos. Se ha sido aprobado y de acuerdo a la agenda congresista, ¿para cuándo estima que podría haber fecha? Ni siquiera podría estimarlo en este momento, Cristian. Tenemos una agenda Este año es imposible, además. No, este año es imposible. Claro. Este año es imposible. Ya materialmente no es ¿Qué estaríamos hablando? ¿Marzo del próximo año o en febrero? No me atrevería a estimar porque de pronto vamos a empezar a tener el reclamo de usted dijo para tal fecha y qué pasó, ¿no? Okay. Entonces,
primero separar, no es la esposa del presidente, no es un ataque familiar como están sosteniendo algunos interesados, me imagino en que la verdad no se conozca, no se trata de una venganza para nada, nada más lejano del objetivo que pretendemos. Correcto. Que sea nuestro trabajo. Pero la votación sí se dio después de recibir la carta del presidente que volvía a negarse a presentarse ante la comisión, ¿verdad? Sí, y es que hemos tenido reportajes este fin de semana, sí. Hemos tenido publicaciones también antes de este fin de semana. Sí, Caretas y Cuarto Poder fueron los que sacaron ese tema. Yo creo que el tema está absolutamente vigente. Correcto, tampoco se trata de algo que de pronto a alguien se le ocurrió, ¿no? Correcto, pero... Y es más, Cristian, usted mismo lo acaba de recordar, sí. Y yo acabo de volver a señalarlo, ni siquiera es un tema del que se habla ahora, es un tema del que se habla hace años. Sí, claro, por eso decía que me sorprende más bien, porque Mauricio Müller ya había conversado este tema. Pero en una entrevista 3 de diciembre, ¿qué fecha estamos? Estamos el domingo. Sí. El domingo no había aparecido todavía, ya había salido lo de First Capital, pero en una entrevista que le hace Perú 21, en ningún momento aparece la posibilidad de Nancy Lange. Sí se habla de Sepúlveda, será citado a la comisión. Estamos investigando a estas y otras empresas estructuradas en el rubro de First Capital. Se informará conforme concluyamos. El testimonio de Sepúlveda es importantísimo. Ya tenemos información sobre First Capital, pero no puedo adelantar más. Eso he dicho yo. ¿En qué momento surge Nancy Lange? Ha sido el pedido hoy día. Ok, de Jenny Vilcatoma. Sí, así es. Okay, entonces ustedes habían pensado en Sepúlveda, pero no necesariamente en Nancy Lange. Nadie me había preguntado, además tampoco, ¿no? Correcto. Me preguntaron por Sepúlveda porque obviamente ya hay un pedido de citar a Sepúlveda que tiene varias semanas. Hoy día ocurrió el pedido de la señora Vilcatoma y que además se ha ampliado, y así ese es el acuerdo, de que se cite a todos los socios o directivos de Latin American Enterprise, First Capital y otras empresas que estén relacionadas con la investigación que llevamos. ¿Tienen los nombres de las personas que finalmente se han citado? Gerardo Sepúlveda. Lo buscamos y lo comentamos tras esta breve pausa, por favor, congresista. Pausa y regresamos un ratito. Bien, seguimos conversando con la congresista Rosa Bartra de Fuerza Popular, presidenta de la Comisión Lavallato. Congresista, los nombres de estas personas. Fernando Montero, Eduardo Elejalde, Gerardo Sepúlveda y la señora Nancy Lange fueron los que inicialmente se solicitó. Sin embargo, esto es para todos los directivos de Latin American Enterprise, First Capital y otras empresas relacionadas. Ok, déjeme hacerle ahora una pregunta, digamos, bueno, las veces que intento hacer periodismo, ¿no? Yo me preparo para una entrevista, entonces primero consigo información previa y qué sé yo. Ha salido información periodística, es cierto, pero ustedes son el Congreso de la República. No, y claro, quizá usted me pueda decir, bueno, pero para cuando estas personas puedan venir ya tendremos toda esa información, pero ¿no habría información previa que recabar? Por ejemplo, yo he leído nuevamente toda la información que publicó Caretas, en su momento Gestión, que denunció Mauricio Müller, y claro, se ve que Nancy Lange, la primera dama, fue socia hasta creo el año 2000 algo, luego esa empresa desaparece, y claro, la única que está activa ahorita es First Capital. Es cierto, se repite la dirección, se repiten los miembros, ¿no? Estas personas, estos 4 nombres aparecen una y otra vez, pero por ejemplo, no es factible para el Congreso enlazarse con alguna oficina del Perú en los Estados Unidos, conseguir los registros públicos, quiénes son los socios actualmente. Además me queda otra pregunta en el aire. Sepúlveda, como ciudadano chileno, está obligado a venir a la comisión Lavallato. ¿Cuáles un poco esas respuestas? A ver, Cristian, es cierto lo que usted dice. No se trata solamente de que se tiene un pedido e inmediatamente se procese el pedido. Hay que tener una hipótesis, hay que tener una teoría, hay que construir un interrogatorio en base a todo el material que se consiga. Nosotros no invitamos por apasionamiento, por la noticia del día. Así se nos pregunta durante, por ejemplo, mucho tiempo, ¿cuándo traen a Alan García? Cuando sea el momento. Alan García viene este lunes 11. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar evidencia suficiente para poder construir un interrogatorio que esté a la altura de lo que el pueblo peruano espera. Igualmente se trabajará con esto. Conseguiremos toda la información que nos ayude a nuestra hipótesis de trabajo. En su momento se los llamará y obviamente también se verá el tema de la nacionalidad. De momento yo no creo que haya ningún problema con que una comisión investigadora del Congreso de la República Peruana solicite de ciudadanos extranjeros en tanto su participación ha sido en decisiones que se han tomado en nuestro territorio y para proyectos en nuestro país. Así que
Eso en su momento tendrá el debate que corresponde. Pero ese es el caso, por ejemplo, no sabemos, porque finalmente era un fondo que prestaba dinero, la empresa First Capital parece que le hizo la estructura financiera, o sea, no sabemos bien los parámetros, si es que eso es parte de la investigación. Es parte de la investigación. Y que ya la venimos haciendo además desde hace varias semanas. Nosotros tenemos información importante que obviamente por razones mismas de la investigación no puedo revelar, pero venimos trabajando en gabinete y en la obtención de documentación desde hace varias semanas. ¿Qué sería para usted un buen resultado de la labor que viene realizando la Comisión Lavallato? Hay muchas críticas, ¿no? Que dicen que, claro, la Comisión Lavallato se está utilizando un poquito para golpear al enemigo de la mayoría o para tapar algunas cosas y qué sé yo. En conclusión, hasta ahora, ¿qué le parece finalmente? ¿Qué le responde a esos críticos? Y en términos de conclusión, ¿cuáles serían finalmente las metas para que usted pueda decir, bueno, yo con esto me sentiría satisfecha del trabajo que ha hecho la Comisión? Yo le agradezco nuevamente la pregunta, primero porque he escuchado muchas veces, ¿qué está haciendo? Queremos ver resultados. Una comisión investigadora por el reglamento del Congreso recién puede presentar resultados cuando hace su informe. Y hace su informe cuando concluye su plazo. O cuando solicita ampliación, hace un informe preliminar. Recién allí comunica al Ministerio Público, recién allí formula acusaciones, recién allí. No es antes. Y eso quisiera que la población conozca y comprenda. Hemos tomado la decisión de que todas nuestras sesiones sean públicas. Y eso creo que está ayudando muchísimo. Nosotros tuvimos a la señora Nadine Heredia antes de que se dicte prisión preventiva contra ella. Hemos tenido a la señora Villarán antes de que se dicte impedimento de salida del país. Hemos tenido a los señores Graña antes de que esto ocurra. De hecho, en el tema de la interoceánica, nosotros ya hemos tenido prácticamente a casi todos los involucrados con este tema. Nosotros, ¿qué buscamos? Determinar la responsabilidad política. ¿Qué pasó en la interoceánica, por ejemplo? Por primera vez introduce los términos del pago anual por obras, el PAO y el PAM. Por primera vez en un proyecto de esa dimensión se excluye del SNIP, se exonera del SNIP y permite que sin un estudio técnico pueda darse pase a un proyecto que no tenía la justificación. Interesante, porque esas son finalmente cosas de fondo del tema sistémico de la corrupción. Por supuesto, tenemos la ley 28670, creo que es, no me acuerdo, la ley que declara de interés nacional a la interoceánica y otros proyectos y permite que se abre el camino para lo que pasó después con los demás megaproyectos, Cristian. Entonces, determinar la responsabilidad política del presidente, de los ministros, de proinversión, de los funcionarios, es importantísima. ¿Por qué? Porque con determinada esa responsabilidad, lo único que falta es hacer el engranaje, es que si esa responsabilidad fue porque no sabían, porque fueron ineficientes o porque alguien los estimuló de otra forma. Correcto. Entonces, pero cuando me dice responsabilidad política es inevitable decir que obviamente, claro, la visión política de lo que defina como responsabilidad va a estar matizada por el color de la fuerza política que en este momento tenga el Congreso. Esta comisión, y a eso aspiramos, es que sus conclusiones sean absolutamente objetivas. Existió un hecho objetivo, se exoneró del SNIP, se introdujo el PAMO y el Y las críticas que dicen que justamente no hay objetividad, ¿cómo las responde? Trabajando duro. Y vamos a seguir trabajando duro. Yo creo que se necesita valentía, se necesita dedicación, se necesita responsabilidad, se necesita estar a la altura de lo que esos millones de peruanos que se han visto afectados en su colegio, en su hospital, en su carretera, que viven pobres, que viven excluidos, que no tienen agua ni desagüe, sepan dónde se fue el dinero que debió haber servido para cerrar brechas y sepan quiénes fueron los responsables. Ok, pero ¿y después? ¿Quién corrige? Todo lo que ustedes han encontrado justamente, ¿no? La manera como se contrata, cómo se adjudica, el PAO, la PAMO. ¿Quién corrige eso? De forma paralela, Cristian, vamos trabajando en un marco normativo que permita, sin que presione al sistema, sin que ponga candados innecesarios, permita que hayan procesos de contratación eficientes, que tengan el control necesario, la flexibilidad necesaria, la participación necesaria en una competencia que realmente esté garantizada, que impida la corrupción junto con un control eficiente también por parte de la ciudadanía misma, que no se normalice con la corrupción, que el impuesto, el IGA, que es el impuesto general al alcalde, el impuesto general al gobernador, ese diezmo que se cobra y que es conocido por todos pueda ser detectado.
que la SUNAT pueda ser capaz de detectar este tipo de problemas, que el delito de lavado de activos pueda ser lo suficientemente vinculado con las autoridades, con la capacidad de poder vulnerar los procesos de selección. Yo creo que hay un desafío bastante grande en términos legislativos. Entonces ahí habría un compromiso también de Fuerza Popular. O sea, por un lado, la Comisión Lavallato que investiga y encuentra responsabilidad, pero entonces serían dos grandes pelotas que tiene justamente en sus manos Fuerza Popular. Uno, el tema de la reforma político-electoral que se han comprometido justamente para cierre del 2021, y también justamente podría venir este nuevo lanzamiento de la manera como finalmente, o por lo menos corregir o detectar y levantar las alertas de todo lo que ha venido funcionando mal. Pero por supuesto, si esto no nos sirve para marcar un camino diferente, entonces sí no habremos cumplido con el encargo que la población nos da. Correcto. Congresista, déjeme ir por favor a una última pausa y luego regresamos, porque ayer, dentro de lo que yo escuchaba, y he criticado ahora a este grupo de empresarios que no quieren reconocer el tema sistémico, me pareció también escuchar algo que me parece justo, legítimo, decir, pero bueno, es cierto. Si ahora se va a sancionar a las empresas corruptas, como tiene finalmente que sancionarse, y eso decir que fueron solamente 3 personitas, es mentira, es porque ha habido un esquema de corrupción al interior, eso lo demuestra Odebrecht y las empresas que se han confesado, pero bueno, aquí nadie quiere confesar. Lo que planteaban es, bueno, ¿y qué sanción también hay para los partidos políticos que finalmente reciben plata sin declarar durante las campañas políticas? Hay multas, pero que finalmente que no se cumplen. ¿Cuál va a ser también, digamos, esa drasticidad en la cual han incluido a estas empresas consorciadas para con los partidos políticos también? ¿Qué va a hacer al respecto Fuerza Popular? Hacemos una pausa y regresamos con eso. Seguimos conversando con la congresista Rosa Bartra. Congresista, lo que decía ayer Rodrigo Yanot de Brasil, ¿no?, es fundamental. Una vez que detectamos, ¿no?, toda la corrupción vinculada, ¿no?, a empresas, al sector construcción, al Estado, pero finalmente termina siendo fundamental el tema de los partidos políticos. También que haya una sanción cuando, por ejemplo, se incumplen los compromisos, cuando se recibe, o sea, y sanciones reales, eliminación, se le quita la inscripción, etcétera. Y por otro lado también la posibilidad de efectivamente tipificar como delito lo que ha pasado con, hasta ahora tenemos la certeza de Nadine Heredia y Ollantumala con los 3 millones de dólares que le entregó Odebrecht. Todo parece indicar que hay certeza también respecto de Susana Villarán. Hay otros temas que todavía no se aclaran y hay un gran signo de interrogación todavía. ¿Qué hacer al respecto, congresista? Bueno, primero hay que hacer un llamado grande a todas las instituciones, los distintos poderes, al Poder Ejecutivo. Yo pienso que el Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, tiene un rol fundamental para poder trabajar en equipo y construir un marco adecuado de contrataciones. Eso junto con el Legislativo, obviamente, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, el Poder Judicial. Yo creo que si todos no apuntamos en la misma dirección, esto no va a funcionar. El tema de los partidos políticos es fundamental. Y ahí hay un tema de responsabilidad, no solamente de las organizaciones políticas como tal, sino de la ciudadanía. Durante muchos años se ha hablado de que los políticos pues, son lo peor de lo peor que existe, ¿no? No hay nada más diabólico que un político. Los políticos son sinvergüenzas, comechados, son rateros, ¿no? Entonces la gente se aparta. Esos son los políticos y no tienen que ver conmigo, cuando en realidad el compromiso ciudadano para elegir y determinar finalmente quién va a conducir tu destino es fundamental. Entonces, un compromiso para involucrarse en la política, hacer política, participar en política y por lo tanto ejercer ese derecho a elegir y ser elegido sea más que una declaración. Correcto, pero eso suena bonito, pero ustedes tienen la capacidad de finalmente generar leyes. Y por lo tanto, hay el compromiso del legislativo de generar un marco normativo que permita una participación ciudadana real, que el dinero sucio no pueda penetrar en las campañas, que las campañas no sean este despliegue fanfárrico, no sé si la palabra existe, perdón, en la cual pues se ven más cantantes que propuestas, en la cual hay más regalos que propuestas. Esto tiene que terminar y se ha legislado en ese sentido. Y yo estoy segura que con el compromiso que tenemos vamos a trabajar para regular el tema de financiamiento de campañas, como se viene haciendo, de la participación política y
y que, por ejemplo, no tengamos, como hemos tenido hoy día en la comisión, espectáculos tan tristes como este de, oye, yo creé una asociación solo para que entre y salga dinero de la Correcto, campaña, pero, de lo del no, eso tiene que estar regulado. Pero, a ver, congresista, usted ha coincidido conmigo cuando yo he hablado de que, claro, en verdad suena pues poco serio cuando escuchas a algunos representantes del empresariado decir que finalmente son 2 o 3, 4 cositas, hemos sido víctimas. O sea, usted ha reconocido que efectivamente hay un sistema perverso que lo que hace es incentivar la corrupción. Le planteo la misma pregunta para la política. ¿No hay acaso un sistema político, así como hay un sistema de adjudicación de obras que fomenta la corrupción? ¿No cree que hay un sistema también sistémico que fomenta la corrupción en la participación política que habría que cambiar? Sí, por supuesto. Okay. Sí, por supuesto. Tenemos que cambiar muchísimo la forma de hacer campaña. Okay, la forma de transmitir un mensaje. Pero entonces déjame hacerles preguntas concretas. ¿Va a haber algún castigo político real, por ejemplo, a todas esas? Porque Fuerza Popular siempre dice, nosotros hemos sido los únicos que hemos entregado nuestros gastos. Ok, si es verdad, ¿por qué Fuerza Popular no saca una ley en la cual dice que cuando un partido no lo haga, si no lo hace en un periodo de tiempo, no habrá que una multa que es un saludo a la bandera? Alianza para el Progreso. Ok, ni siquiera la pagan. Ni siquiera las pagan. ¿Van a haber multas reales? ¿Eso está dentro del plan cambiarlo? Sí. 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 Ok. Sí. Y va a quedar tipificado que los 3 millones que recibió Nadine Heredia, Ollantumala, y lo que podamos descubrir más adelante que recibieron otros, ¿va a ser tipificado a partir de este nuevo código como un delito? Más allá de que esto ya constituye lavado de activos. Sí, más allá del lavado de activos. Yo quiero que no haya esa duda. Electoralmente, yo creo que debe existir una sanción para financiamiento ilegal. Usted, digamos, pone las manos al fuego por sacar eso adelante con Fuerza Popular. Cristian, yo jamás pongo las manos al fuego, lo he dicho usted se compromete, por nada ni por nadie, pero me comprometo a impulsar temas como ese. Vamos a ver, porque finalmente, ¿no? Porque tenía sentido lo que decían ayer, por un lado el decreto de urgencia 03, sí, pues, pero por el otro lado la misma drasticidad justamente también con el político, porque son dos caras de una misma moneda. Mire, Cristian, si no tomamos decisiones ahora, si no trazamos un camino diferente ahora, dentro de 10 años vamos a seguir investigando y lamentándonos y van a salir nuevos nombres. Y van a salir nuevos nombres y tendremos a nuevos inquilinos de los penales, y creo que la lección se tiene que aprender, pero para poder actuar. Rosa Bartra, un placer como siempre. Muchas gracias. A usted.